de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos viene desarrollando esa actividad. Dado que nuestro país se caracteriza por ser un país diverso lingüísticamente, es importante recalcar esta cualidad de nuestro país, mostrando los trabajos de investigación tanto de los profesores como de los alumnos. A continuación, las palabras del director de la Academia de la Escuela Académico Profesional de Lingüística, licenciado Pedro Falcón Sena, para quien pido unos aplausos. Muy buenos días, señora directora administrativa de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, doctora Isabel Gámez, colegas presentes, alumnos y público asistente. Es de significativa importancia el desarrollar actividades con motivo de la Semana Lingüística en coincidencia con el Día del Idioma Nativo, a fin de poner en discusión, poner en tema de reflexión los trabajos que viene desarrollando tanto estudiantes egresados como profesionales egresados de lingüística. Debemos señalar que la Semana Lingüística se institucionaliza aquí en la universidad en el año 2002 con el respaldo de una resolución de Canal. Y coincidentemente se toma la Semana Lingüística justamente el día en que se celebra, para la redundancia, el Día de los Idiomas Nativos, que es el 27 de mayo. Recordemos que el Día del Idioma Nativo tiene una data ya bastante amplia en el tiempo. Esto se institucionaliza también a nivel del país con el Decreto Ley 21156 en 1975. Sin embargo, habría que decir que no se ha implementado tal vez adecuadamente la reivindicación de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas. Y esperamos que esta semana lingüística nos permita no solamente hacer una reflexión de los trabajos que estamos desarrollando aquí en la universidad, sino también, como hemos intentado hacerlo, es extender la mirada hacia otras instituciones, hacia la población nacional, de manera que podamos nosotros acercarnos al reconocimiento de la realidad del país, que es heterogénea, que es fenotípicamente diversa, obviamente con lenguas y culturas diferentes. Entonces, los objetivos de la Semana Lingüística, en esta oportunidad, está centrada en dos elementos, creo yo, importantes que hemos considerado. Uno es promover el quehacer científico de la lingüística a nivel del país, a nivel nacional, desde una perspectiva interdisciplinaria. Por ello, hay varias mesas que vamos a tener la oportunidad de escuchar durante estos 3 días y seguramente vamos a salir nutridos con estas reflexiones. Y el otro objetivo que también consideramos importante es contribuir con el fortalecimiento de la identidad nacional. Pero ¿cómo hacemos esto? Simplemente a partir del reconocimiento de las diferentes identidades que existen en el país. Si nosotros no conocemos bien nuestra realidad, es difícil que podamos valorar y que podamos ayudar a que se fortalezcan estos diferentes grupos. Recordemos y
con esto quiero terminar a manera de reflexión, que según la UNESCO, en el año 2007, el informe que sacan a la luz en el 2008, se habla en el mundo 6.500 lenguas, de las cuales aproximadamente 3.000 lenguas están en proceso de extinción acelerada. Por lo tanto, si hace una evaluación de esta realidad, también podríamos complementar diciendo que el 90% de lenguas no aparecen en Internet. Vale decir que solo estamos trabajando en términos de interacción comunicativa con el 10% del número total de lenguas existentes en el mundo. Bueno, esto debe llevarnos un poco a la preocupación también en el país, porque también se dice que de continuar la indiferencia, la marginación a las lenguas y pueblos indígenas en el siglo XXI, este siglo que estamos empezando, pues el 90% de lenguas inexorablemente se extinguirían. Y el Perú obviamente no está exento de esta problemática. Tenemos más de 40 lenguas indígenas y creo que es responsabilidad de los profesionales, de los estudiantes de lingüística, de los profesionales y estudiantes de disciplinas afines, yo diría incluso de toda la sociedad, el acercarnos a reconocer y a entender cómo es nuestro país en términos lingüísticos y culturales y qué podemos hacer desde donde nos toca. Quiero simplemente dejar planteada una interrogante que después de los 3 días de trabajo podamos tener algunas respuestas que tal vez las queremos ahora, pero puede ser más consistente al final de estos 3 días de trabajo. ¿Por qué es importante proteger y fortalecer la diversidad lingüística? ¿En qué contribuirá esto a la sociedad nacional? ¿Será importante? Bueno, consideramos que sí es importante, pero en todo caso, en estos 3 días aprovechemos para conversar, porque van a estar también actores indígenas, Shipibos, Chani, Cahuapún, van a estar con nosotros y van a mostrar también el arte que ellos desarrollan desde sus comunidades, a través de la pintura, de la artesanía y obviamente sus propias lenguas. Bueno, conversando con ellos, escuchando las mesas, iremos seguramente dando respuesta de por qué es importante el fortalecimiento y el desarrollo de la heterogeneidad lingüística y cultural. Con este interrogante quiero terminar mi intervención y desear que estos 3 días realmente sean fructíferos para poder ser parte del país plural y plural. Muchísimas gracias. A continuación tenemos las palabras de la directora administrativa de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, doctora Isabel Gálvez, quien inaugurará la Semana de Lingüística. Buenos días. El señor decano ha tenido que ausentarse urgentemente a una reunión que lo llamaron. Bueno, señor director de la escuela, licenciado Pedro Picón, señores profesores, estimados alumnos y público general. Durante el 25, 26, 27 de mayo se desarrollará la Semana Lingüística. En estos días se tratará de los diferentes, habrá participación de los docentes y alumnos, quienes expondrán temas relacionados a la investigación, la evaluación y qué es el objeto de estudio. Habrá presentación de videos, presentación de los institutos de investigación, aspectos relacionados a la perspectiva de la lingüística en estos temas. Como apreciamos el desarrollo de las actividades académicas que se ofrecerán en los próximos días, es un importante esfuerzo de la Escuela Académico Profesional de Lingüística, a cargo del licenciado Pedro Falcón, y el equipo que lo acompaña. Cabe resaltar este encuentro académico. Por ello, a nombre del doctor Marco Martos, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, declaro inaugurada esta actividad, invitándolos a participar en cada una de las actividades que se llevará a cabo.
Muchas gracias. Agradecemos a nuestras distinguidas autoridades y invitamos a la siguiente conferencia al doctor Augusto Alcocer Martínez. El doctor Augusto Alcocer Martínez es un distinguido profesor de la Escuela Académico Profesional de Lingüística. Él tiene muchos trabajos de investigación dentro de la rama de lexicografía. Ha realizado estudios avanzados de lingüística en el Instituto Caricuervo de Bogotá y en la Universidad de Campinas de San Pablo, Brasil. Ha publicado algunos libros sobre dialectología del español peruano, metalexicología y las señales de la escritura de carácter normativo, además de numerosos artículos de su especialidad publicados en la revista Lexis y en la revista Letras de la Facultad de Letras de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también ha publicado diversos artículos en el Boletín de la Academia Peruana de la Lengua. Finalmente, es profesor emérito de San Marcos. El doctor Augusto Alcocer Martínez, él va a hacer una reseña de la creación de la Escuela Académico Profesional de Lingüística, para quien pido aplausos, por favor. Bien, en realidad esta reseña parte de una experiencia personal, más que de una historia objetiva, imparcial, equilibrada de la vida de esta unidad académica de la Facultad de Letras. De manera que más bien hablaré como un testigo de vista en muchos casos o como un testigo de oídas en otros casos. La historia ha estado y está indisolublemente ligada a la del antiguo departamento de lingüística, que lo cubría todo, y también de el viejo Instituto de Filología. Por lo tanto, mi exposición estará salpicada de recuerdos y memorias que comprometen por igual a estas tres primigenias instituciones de la lingüística nacional. Albores institucionales. El Instituto Superior de Filología se funda en tiempos del gobierno de mano dura del general Óscar R. Benavides, en época previa al estallido de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1936, de modo que estamos cumpliendo 75 años de vida institucional. Su fundador y primer director fue el profesor italiano Hipólito Galante, secundado más tarde por don Fernando Tola Mendoza. Y a su vez, Fernando Tola, posterior director. ¿Quién fue Hipólito Galante? Hipólito Galante fue un profesor italiano que profesó la enseñanza en la Facultad de Letras. El año de 1961, Hipólito Galante fue galardonado por la universidad con el título de profesor honorario. A propuesta de don Fernando Tola, en ese año se le hizo profesor honorario de San Marcos, en mérito a sus indudables condiciones y trabajos al frente del viejo Instituto de Filología. Hipólito Galante fue siempre un quechuista de la época, ¿no? Y fue conocido
por sus trabajos sobre el Ollantay, el texto de Ollantay, y sobre una gramática que hizo fundamentándose en esta obra, el Ollantay. Publicó también otros estudios, otros opúsculos titulados y pasados al latín, ¿no? Y falleció pasado el año de 1961, prácticamente en el siglo XX. Esto con relación a nuestro primer director, a nuestro fundador, ¿no? Su trabajo se constituyó en un verdadero aporte al avance de la filología y la lingüística de la época, ¿no? De la época de los 30 al 40. El Instituto de Filología, según sus creadores, fue ideado para servir a la juventud en dos objetivos fundamentales. Uno, impartir la enseñanza-aprendizaje de las hoy llamadas lenguas modernas, inglés, francés, alemán, etc. Estas enseñanzas, aprendizaje de las lenguas extranjeras, estaba destinado a auxiliar a los alumnos cachimbos que hacían sus primeras armas en la vida universitaria. Por otro lado, el Instituto de Filología de la época tenía la misión de atender los requerimientos humanísticos de la llamada sección doctoral de la facultad, ofreciendo las asignaturas de latín, griego y más tarde el sánscrito. De manera pues que el trabajo, el quehacer del viejo Instituto de Filología estaba destinado a los alumnos que ingresaban a la universidad y también a los alumnos que estaban en los años ya de especialización en la Facultad de Letras, en la sección doctoral, ¿no? En estos tiempos también me estoy refiriendo a los años 36, época de la fundación del Instituto de Filología, y los años 40, también tuvimos, además de Hipólito Galante, primer director, a otro profesor extranjero, español, que enseñó entre nosotros aquí en la Facultad de Letras. Me refiero al profesor Emilio Huidobro. Estoy citando a Hipólito Galante y también ahora a Emilio Huidobro, porque ellos son los iniciadores, pues, los que pusieron las bases de la lingüística nacional. Emilio Huidobro es casi un olvidado, un desconocido. Nació en Burgos, España, en 1879 y murió en Barcelona en 1957. Es notable por su generosa entrega a la enseñanza del idioma. Su acción pedagógica hizo impacto en varias generaciones de estudiantes y su obra, en algunos aspectos notables, queda como testimonio de una vida dedicada a la investigación de la lengua. Transgredió Huidobro conscientemente la rutinaria glosa de los conceptos tradicionales de la gramática y amplió la perspectiva del contenido de los libros comunes dedicados a su discusión. Persuadido de la necesidad de enseñar lengua antes que gramática, en el sentido formal del término. Incidió tanto en la instrumentación de una enseñanza viva como en la innovación de métodos y atractiva presentación de la materia idiomática. Poco común al introducir dentro de la didáctica del idioma los progresos alcanzados hasta su momento o hasta el momento que vivió por los estudios lingüísticos modernos. Hallamos
las primeras huellas de la acción intelectual de Emilio Huidobro como colaborador de la revista Contemporánea, aparecida en Lima en 1809. Cuando se fundó la Universidad Católica en 1917, Emilio Huidobro se hizo cargo de la cátedra de latín, que enseñó varios años. Precisamente fue alumno de este curso el ilustre escritor José Carlos Mariátegui. Según este mismo declara con singular aprecio, cito a Mariátegui: me matriculé una vez en letras en Lima, dijo Mariátegui, pero con el solo interés de seguir el curso de latín de un agustino erudito. La institución fue la Universidad Católica. El presunto agustino erudito era Emilio Huidobro, y el año 1918. Pero para entonces, se equivocó un poco José Carlos Mariátegui, Huidobro ya había dejado los hábitos, ¿no? Había dejado la orden religiosa, de la cual había llegado a ser novicio. Bien, su obra lingüística. Esto es lo notable, ¿no? Por la cita de un hombre de la talla intelectual de Mariátegui, ¿no? Que enaltece a don Emilio Huidobro. Obra lingüística de este profesor español de los primeros tiempos del viejo Instituto de Filología. Haré una enumeración. Huidobro publicó en 1923 y 1929, o sea, en plena época de Leguía, los siguientes textos para la enseñanza del castellano, bajo el título general de Gramática Española, a saber, fonética aplicada a la crítica de neologismos y americanismo, Lima, la imprenta Nueva Unión 1924, morfología especial o analogía, Lima 1925-1926, etimología, Lima 1924, semántica, Lima, y versificación, Lima 1924. Además, y esto atañe a San Marcos, atañe a la Facultad de Letras, dos programas razonados desarrollados en la Universidad de San Marcos: lecciones de revisión de español, terminología científica greco-latina, Lima 1929, ¿no? Ya era profesor de San Marcos en esa época, y el otro texto razonado, revisión y complementos de gramática y composición española, 1928. Como pueden ver, este profesor trabajaba afanosamente. Miren que en 10 años ha hecho más de una publicación, de manera que era un hombre buen expositor y contraído en los estudios. Se ve por la obra que realizó en esos 10 años, incluyendo su permanencia en San Marcos. Huidobro instauró por esos años una preocupación por los estudios gramaticales, que había mostrado años atrás muy levemente en algunos libros, como los de don Germán Leguía Martínez, aunque sin mayores alardes de renovación. A partir de Huidobro, y esto es lo trascendente, se divulgó y se dio a conocer a don Andrés Bello, a Rufino José Cuervo, y más adelante a los filólogos alemanes William Meyer-Luck y Friedrich Hansen. Y nos atrevemos a sospechar que también divulgó a Rodolfo Lenz, que desarrollaba una prolífica labor en Santiago de Chile, Rodolfo Lenz, y al gran maestro de la filología española, Menéndez Vidal. Se inicia pues con Hipólito Galán, fundador del Instituto de Filología, antecedente de la actual Escuela de Lingüística, y con este profesor Huidobro,
se inicia en el Perú la inquietud científica por los estudios de lingüística y filología, al crearse desde 1939, poco después, la currícula especial tanto en la Universidad de San Marcos como en lo que sería la Universidad Católica. Bien, y también pone los cimientos de lo que en este año sería el comienzo de la famosa revista Esfinge, ¿no?, de la Facultad de Letras y del Instituto de Filología. Bien, entonces estas dos personalidades son las que dan sustento y son el germen de lo que hoy es, pues, la Escuela de Lingüística. Son nuestros fundadores, son los que colaboraron en establecer las bases firmes del prestigio de la enseñanza de la ciencia, de la lingüística, no solo en San Marcos, sino en el Perú. Bien, he hecho un paréntesis bastante largo, pero necesario, porque siempre hay que recordar al Padre, no negarlo. Bien, continúo. Por aquellos años, 1936 y 37, el Instituto Superior de Filología puso en circulación la revista Esfinge. Bueno, todos somos acá muy cultos, ¿no? Esfinge es el nombre latino de Esfinge, el famoso monumento, ¿no?, egipcio, ¿no?, sí, la Esfinge, así le pusieron, porque posiblemente ese era el gusto de la época, pues, le gustaría de Esfinge a la gente del 30, ¿no? Pero ¿qué cosa era Esfinge en esos tiempos, en esa década, finales del 30, en 36, 37? Esfinge era, en esos 2 años, una revista miscelánea, es decir, de cultura general. Ofrecía artículos de literatura, de folclore, de historia y de algunos espectáculos culturales que se daban en Lima de la época, ¿no? De modo que así funcionó y así circuló los dos primeros años. Pero en 1938 cambió, ¿no? Esta parte no sé, la historia no la he divulgado, ¿no? Sospecho que habría algún movimiento cultural importante en la época, política, de la facultad, no sé, pero se cambió todo en 1938 y llegó fin a ser solamente una revista especializada, ya no miscelánea, que hablaba de todo, sino solamente de lingüística. De manera que se transformó Esfinge en esta segunda época en una revista de lingüística y filología, ¿no? Y ese es el nacimiento de este órgano que circuló hasta 1967. De esa época del 67 a la fecha, no, por diversas razones, ha dejado de aparecer, pero sería deseable que se volviera a publicar. A mí, en lo personal, recuerdo lo que dije al comenzar, ya no me gusta el nombre de Esfinge, ¿no?, en lo personal, pero sí se le puede poner otro nombre, o lo que quieran. La historia puede dejarlo como así, y que sea el único órgano de la escuela y del departamento de lingüística, ¿no? Porque 2 revistas o 3 revistas, pues, nos neutralizan, ¿no? Nos neutralizan. Todo debe canalizarse a través de una sola revista, que será una revista más poderosa, con mayor cantidad de colaboradores, ¿no? Y eso servirá a la escuela y le servirá al país, ¿no? Instituto Superior de Filología, Departamento de Lingüística y Filología, programas y departamentos, y escuela y departamento de lingüística. Esos son los diversos nombres que ha tomado esta unidad en el correr de estos 75 años, ¿no? Y fruto, algunos, del avance de la ciencia, ¿no?, rigurosamente por el avance de la ciencia, ¿no?,
y otros por la alta política, ¿no? Pero felizmente, como ven por los nombres, estos cambios también se deben a la ciencia, al avance de la disciplina, ¿no? Ya hace 30 años que no hacemos prácticamente filología, ¿no? La filología es estudiar un texto escrito, ¿no? Estudiar un texto escrito. Por ejemplo, yo puedo hacer filología si, como se ha hecho el año pasado y este año creo, el año pasado, sobre los comentarios reales, ¿no? De Garcilaso. Eso, ponerse a trabajar el lenguaje de Garcilaso en un texto escrito, eso es filología. Pero ya no hacemos eso en el departamento, en la escuela de lingüística, ¿no? Pero eso era lo usual en 1930, 1940 y 50. Después, por los años 60, estoy hablando de los nombres que ha tenido esta unidad, ya hay un deslinde, ¿no? Se deja el nombre de filología y se adopta en lo fundamental el de lingüística, ¿no? Eso ocurre, lo recuerdo en primera persona, en la época de don Alberto Escobar, ¿no? Los cursos de la llamada filología pasaron al departamento de literatura y lingüística se quedó con los cursos de lingüística, ¿no? Pero eso fue ya a mediados de los 60, ya bastante avanzado, ¿no? El estudio y el análisis de las lenguas en el Perú y en el mundo. Y hoy nos hemos quedado pues con un departamento y una escuela, ¿no? Que todos conocemos ya. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, o siglo XX, perdón, los avatares de la alta política peruana afectó con cierta regularidad la tranquila marcha académica de la universidad. Así, en el último tramo del primer gobierno de Fernando Belaúnde, año de 1967, sobrevino un golpe de Estado que alteró el estado de cosas. El nuevo régimen militar decretó en 1968 una nueva ley universitaria, seguida de otra en 1970, modificando, por supuesto, la anterior. Durante 2 años se atravesó por un periodo de transición y de perplejidades, que concluyó con la abolición de lo que era la facultad. Claudicó la facultad como gran unidad académica y la creación y funcionamiento del llamado programa universitario y la entronización del departamento académico. Se había derogado la Ley General de Educación 19326. No obstante, años después, ¿no?, se había producido en 1984, ¿no?, así es la vida, un movimiento de marcha y contramarcha en la vida universitaria. Por paradojas de la política nacional, en aquel año de 1984, hacía ya buen tiempo que Fernando Belaúnde había retornado al poder. En consecuencia, retorna la facultad, se olvida el programa y se introduce la escuela académica, unidad que debía atender a los alumnos y procurarles un plan de estudios. Hasta aquella fecha solo existía y funcionaba la unidad departamento, que ofrecía servicios docentes, es decir, reunía a los profesores, como hasta ahora, y además organizaba la lista de asignaturas y el aspecto lectivo, las lecciones. En la década de los 80, el departamento pierde algunas funciones ya señaladas. Al frente del mismo se entroniza no al antiguo jefe de departamento, sino un profesor coordinador, electo con el voto directo de sus propios colegas. Volviendo al tema de la escuela de lingüística, se debe manifestar
el cargo de primer director recayó en la persona de Augusto Escrivá, 1985. Ya la escuela está cumpliendo entonces 26 años, ¿no? Desde la asunción de Augusto Escrivá Entrizano a la dirección de la escuela. A la llegada de la escuela se inauguró un nuevo régimen para los grados y títulos. Se crearon las llamadas licenciaturas, hasta ahora vigentes, y el bachillerato, que antes de 1985 se optaba con un trabajo de investigación, o sea, una tesis. Se devaluó entonces el bachillerato. Se conseguía, a través de este procedimiento, se conseguía este diploma cuando un alumno llegaba a la situación de egresar, ¿no? Sedes institucionales. Bueno, como en la vida de una persona, también las instituciones cambian, mudan, ¿no? Hacen trasteo. También le ha ocurrido a esta unidad. Al parecer, desde esos ya lejanos tiempos, de hace 75 años atrás, el antiguo Instituto Superior de Filología funcionó en la calle de Fano. La calle de Fano es el actual Girón Lampa, que está ampliado, ¿no? Está muy ancha, Lampa, calle de Fano, y que es la actual sede del Teatro Universitario de San Marcos, ¿no? Esa calle de Fano, Girón Lampa, ampliada, por donde ahora circula también el Metropolitano, ahí a media cuadra hay una estación, era más estrecha, y por allí doblaban los tranvías, ¿no? Doblaban los viejos tranvías, de manera que uno de perfil podía ver las viejas puertas del Instituto de Filología en la calle de Fano. Allí funcionó, pues, hasta el 12 de mayo de 1962, que pasó a ocupar el local de lo que hoy es la vivienda universitaria. Ahí en el primer piso de la vivienda universitaria tuvo su sede muchos años la escuela departamento de universidad, o sea, en la residencia universitaria. Por imperativo de las reestructuraciones académico-administrativas del gobierno del general Velasco, el 26 de febrero de 1970 siguió la diáspora lingüística, y de la estrechez de la residencia o vivienda universitaria, el departamento se trasladó a la moderna y funcional tercera planta de la Facultad de Derecho, aquí en la ciudad universitaria. En los 90, creo, tal vez en el 93, la milicia de Alberto Fujimori, 93, ocupa el campus universitario. En este corto periodo se perdió nuestro laboratorio de idiomas, ¿no? Que era un modelo para la enseñanza de segundas lenguas, inglés y francés, ¿no? Bien, en esta última etapa se llega al actual domicilio legal, la escuela, el departamento, que es el lujoso ambiente, sí, muy lujoso ambiente de la Facultad de Letras, en el pabellón de escuelas y departamentos, ¿no? Tiene un piso riquísimo, muy bien construido, muy funcional. Quiero terminar, porque ya se ha cumplido mi tiempo, haciendo una enumeración de los viejos o antiguos jefes de departamento y directores de escuela. Recuerdo, ¿no? Digamos, de los años 60 para acá, algunos jefes de departamento. Yo, cuando ingresé a esta escuela, era con Fernando Tola, un famoso sancristista, ¿no? Vivo aún, el jefe del departamento, ¿no? Fernando Tola Mendoza. Luego llegó a la jefatura don José Jiménez Borja, un famoso académico, un gran estilista, buen escritor, que fue también jefe de departamento. También lo fue Luis Jaime Cisneros. Luis Jaime Cisneros
que ha fallecido el 20 de febrero de este año, o de enero. Marta Hildebrand también fue jefa del Departamento de Lingüística. Alberto Escobar, ¿no? Alberto Escobar ha sido nuestro director, ha sido 3 o 4 años jefe del Departamento de Lingüística. Y los también finados Miguel Ángel Ugarte, de los años 1969 y 70. Bien, después de ellos vino don Teodoro Meneses, un ilustre quechuista, ya fallecido. Luego Alfredo Toledo, ¿no?, desaparecido hace varios años. Luis Hernán Ramírez, y me detengo en don Humberto Masco Cabello, que hoy está algo enfermo, en el retiro. Él fue nuestro jefe más longevo, duró más tiempo en el cargo, ¿no?, por decisión y voluntad de todos sus colegas, ¿no? Fue reelecto democráticamente en 3 oportunidades, me parece, ¿no? Y él hizo una buena labor, estuvo siempre al tanto de las necesidades y los proyectos del departamento, ¿no? Hay que recordar siempre la esforzada y sacrificada labor de don Humberto Masco Cabello. Luego han venido profesores jóvenes de esta generación, Jorge Esquivel, ¿no? María Cortés, jefe de departamento fue Amancio Chávez, y bueno, abrevio y termino con un jefe granítico que es Sabino Paleón, es el actual jefe de departamento. Bien, creo que con este paseo, con esta ojeada, con esta visión, tienen ustedes una idea de lo que hasta ahora, ¿no?, ha sido nuestra vieja escuela de lingüística, ¿no? No somos tan jóvenes, ¿no? Tenemos 75 años, estamos en la tercera edad, pero que para la vida institucional no es nada, ¿no? Somos demasiado jóvenes, 75 años no es nada, pero sí a nosotros nos llena de orgullo, y a mí particularmente, ¿no?, ya que ya estoy fuera del cuadro, estoy en la calle, estoy en las salas de competencia, en los seminarios, en fin, pero es un tinte de orgullo saber que la gente me reconoce por haber trabajado, como todos los demás, en una escuela lingüística de San Marcos. Muchas gracias a todos. Ante todo, muy buenos días a estudiantes, profesores y público en general. A continuación vamos a pasar a la siguiente mesa a cargo del doctor Gustavo Solís Fonseca, profesor principal de la Escuela Académico Profesional de Lingüística, profesor honorario de la Universidad Nacional Micaela Bastidas. Ha realizado numerosas investigaciones referentes a las lenguas andinas y amazónicas, autor de muchos libros tales como Lenguas en la Amazonía Peruana, La gente pasa, los nombres quedan, Introducción a la toponimia, Introducción a la morfología y la Introducción a la fonología. Es coautor también del capítulo correspondiente a la Amazonía Peruana del Atlas Sociolingüístico de la América Latina. También ha participado en lo que es el informe sobre la situación de las lenguas del mundo de la UNESCO, y actualmente, y por tercera oportunidad, está ejerciendo el cargo de director del Centro de Investigación de Lingüística Aplicada. Solicitamos un fuerte aplauso, por favor, al doctor Solís. Buenos días a todos. Gracias a la Escuela de Lingüística por la invitación. Y de parte de todos, gracias a la Escuela, al Departamento, por la celebración de la Semana de las Lenguas Peruanas. Lenguas nativas, ¿no? Bien, lo que voy a hacer tiene que ver en realidad con la presentación de un atlas que se ha publicado, que ha aparecido en 2009, cuyo título es Atlas Sociolingüístico de las Lenguas de América Latina y el Caribe.
que no se conoce bien porque no tiene una circulación generalizada y porque está orientado el atlas al uso por parte de las dependencias de los estados de América Latina para tener una información sobre la realidad sociolingüística de los pueblos y lenguas de América Latina y el Caribe. Este atlas es conocido por algunos colegas aquí, es conocido por los estudiantes que el año pasado llevaron el seminario, no el seminario, sino el curso de Lingüística Amerindia. Y yo quería presentar como parte del título con que se anuncia esta charla, este material. Es un atlas que tiene más o menos 1400 páginas, en 2 tomos, realmente muy bonito, papel de lujo, mucha ilustración e información, que uno diría actualizada de la realidad lingüística de América Latina, de todos los países que componen América Latina y parte de los países que no son de América Latina, pero que pertenecen a la zona del Caribe. ¿Cuáles han sido los objetivos que han guiado la construcción de este atlas? Que es un empeño de los países de América Latina que lo asume UNICEF como una institución interesada en presentar a los gobiernos la realidad de lenguas de América Latina. Y participan alrededor de 30 personas en la realización del atlas. El principal objetivo, esa fue la motivación de UNICEF para convocar a 30 personas para hacer el atlas. Y es la primera publicación de esta magnitud hecha por latinoamericanos, porque no hay participación de colegas de otros países como Estados Unidos, que era lo normal. Es la primera publicación hecha exclusivamente por colegas latinoamericanos, especialistas en los diversos países sobre las lenguas de sus respectivos países. Las razones de la elaboración del atlas: una, la persistente ignorancia sobre las similitudes y diferencias dentro del mundo indígena, a pesar de los esfuerzos realizados para el conocimiento y la revalorización de los grupos étnicos. No es común que en todos los países, o en cada uno de los países, todos conozcan la realidad étnica de sus respectivos países. No es común que todos conozcan la realidad lingüística de sus respectivos países. Es común más bien que los estados desconozcan a la parte indígena de cada uno de los estados. Entonces, este atlas tenía como propósito hacer que se conozca la realidad lingüística de los países, fundamentalmente por los estados en la medida en que ellos toman decisiones que tienen que ver con los destinos de los pueblos. Por eso no se distribuye el atlas a su venta, sino se da a las instituciones que tienen que ver con decisiones sobre pueblos indígenas. Una segunda razón es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se hace en el año 2007, que es un instrumento fundamental, como diría, el segundo instrumento internacional en importancia para tomar en cuenta en políticas de Estado sobre los pueblos indígenas. El primer instrumento, como todos sabemos, es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fija derechos, fija responsabilidades, fija privilegios de los pueblos indígenas. Pero el convenio o la Declaración de las Naciones Unidas, asumida como declaración por todas las Naciones Unidas, aunque no reconocida por todas las naciones, ¿no es cierto?, ese es el instrumento más último y más integral. Esas dos razones motivan a UNESCO a procurar que exista un material que permita conocer la realidad de lenguas y de pueblos de América Latina. Hay algo que nosotros pasamos por alto en el conocimiento de nuestra realidad.
que cuando vemos a los pueblos indígenas, los estados vienen a ser casi realidades inexistentes, en la medida en que muchos pueblos son miembros de varios estados. Y vamos a ver eso más adelante. Conocer esta realidad ha permitido a muchos pueblos acentuar su orgullo, su identidad y sus posibilidades hacia el futuro, porque han reconocido que no son pocos. Son pocos cuando se miran dentro de un estado, pero no son pocos cuando se miran más allá de un estado. ¿Qué cosa es importante en términos de innovaciones en materia de atlas cuando se hace un atlas de los pueblos indígenas y lenguas de Latinoamérica? Y vamos a ver que hay menos lenguas que pueblos en América Latina, me refiero a indígena. El atlas está organizado en grandes áreas geoculturales, que es un concepto importante ahora desde la perspectiva de una lingüística lo que uno diría una geolingüística. Se presta atención a pueblos que se encuentran en varios países, a pesar de tener denominaciones distintas. Un ejemplo es el quechua, es una lengua que está en el mayor número de países de América Latina, 7, aunque no se llame en todos casos quechua. Se llama quechua, se llama quichua o se llama ingano, por ejemplo. Incorpora el aspecto educativo, información sobre realidad intercultural y bilingüe. Y luego incluye información de 21 países, inclusive de algunos países del Caribe que no son latinoamericanos. Solamente voy a listar, porque presentar cada una de estas áreas tomaría mucho tiempo. Una es la Patagonia y la isla de Pascua, la zona del sur del continente, y la isla de Pascua, que es una isla a 3.000 kilómetros del continente que pertenece actualmente a Chile. Una zona que se llama el Chaco Ampliado, porque no solamente es el Chaco boliviano, paraguayo, argentino, sino también uruguayo, donde hay informaciones sobre lenguas que existieron, aunque no existan lenguas, pero sí hay pueblos que se reconocen como indígenas. La Amazonía o Amazonia es el espacio más grande, con el mayor número de lenguas. La Orinoquía, el río Orinoco, la zona de Brasil, norte brasileño y Venezuela. Los Andes, una de las zonas importantes por la magnitud de hablantes de las pocas lenguas que existen en los Andes. La llanura costera del Pacífico, que tiene que ver con características muy particulares en términos lingüísticos a partir de Ecuador y hacia el norte de Colombia. El Caribe continental, la zona del continente del Caribe, como la zona de Nicaragua, por ejemplo, Costa Rica, Honduras. Una zona que es de Norteamérica, pero está en México, a la que se ha llamado Baja Centroamérica. Otra zona que también está en la zona del Centroamérica, que es Mesoamérica, con unas características especiales sobre las lenguas, y un grupo de lenguas que pertenece a un territorio que está entre México y Estados Unidos, a la que se ha llamado Oasis América. La pregunta importante puede ser: ¿por qué considerar zonas geolingüísticas? En realidad es una idea de un colega cuyo nombre es Terence Hoffman, de asumir que ciertas características tipológicas tienen que ver por convivencia en determinadas áreas de un grupo de lenguas, que pudiendo haber sido originalmente de estructuras muy diferentes, pero al haber convivido en determinadas áreas ha llevado a que tengan características semejantes. Entonces, distinguir qué características son producto del contacto y qué características son heredadas resulta algo bastante importante. Y además, una zona geolingüística tiene un foco de atracción en términos del territorio, a la que confluyen una serie de lenguas, y hay procesos sociales y políticos que en el pasado han hecho que determinadas lenguas se fortalezcan a costa de una serie de lenguas como satélites que se debilitan y finalmente desaparecen, y aparecen idiomas
con una gran población o un gran poder de la sociedad respectiva. Esas son las áreas geolingüísticas, alrededor de las cuales se examina la presencia de lenguas, características estructurales, relaciones de contacto y sus particularidades, etc. En Mesoamérica, 12.500.000 personas. Probablemente no refleja la realidad, porque los censos que se han hecho en América Latina no son censos especializados, como los hechos en el Perú. No son en ningún caso censos especializados. Además, tratándose de una región donde la discriminación y el racismo es bastante fuerte, la gente oculta información étnica o lingüística por razones de la discriminación. El cálculo en el atlas se hace referencia a informaciones especializadas de estudiosos de determinados pueblos, y cuando comparan los censos hechos oficialmente y los censos que ellos han hecho, la diferencia es grande a favor de un mayor número de miembros de los pueblos de parte de los estudiosos. El cálculo general puede ser que la población indígena de América Latina sea alrededor del 30% de la población total. En el caso del Perú, se actúa o se trabaja con alrededor del 40% por los organismos internacionales, y los censos jamás van a llegar al 40%. En el mejor de los casos, llega a 10% o 9%. Pero esa es la realidad, y esa es la realidad que importaba que los organismos del Estado conocieran, que no hay conocimiento real de la realidad sociolingüística de América Latina, porque no se conocen los pueblos, no se conocen sus lenguas de modo adecuado. Otra cosa que es importante es la presencia de ciertos otros grupos que no son indígenas. No son pueblos indígenas, pero son grupos minoritarios que aparecen en la Declaración de las Naciones Unidas igual como si fuesen pueblos indígenas. No existe información de afrodescendientes en el atlas en la parte que corresponde al Perú. Pero hay grupos afrodescendientes, incluso en Bolivia, que reclaman identidad, como son los yungas, y en otros lugares como Colombia, Venezuela y el Caribe en general, se reclama con mucho más fuerza. ¿Cómo está organizado el atlas? Primero, en capítulos geoculturales, que son espacios territoriales en que se desarrollan culturas y lenguas relacionadas entre sí por condicionamientos físicos e históricos. Un ejemplo es lo que mencioné, el área del Chaco ampliado. Todo el área del país de Paraguay, aunque en rigor se distinga Chaco de la región oriental subtropical separada por el río Paraguay, que cruza Paraguay de norte a sur, pero que incluye territorios del norte argentino y de Bolivia. Y los capítulos temáticos del atlas, que son los siguientes. Los censos en todos los países que figuran en el atlas son grandemente cuestionados. Pero se asume la data porque es la información oficial que existe para los estados, siendo que la información de los especialistas es mucho más real, es mucho más adecuada, pero UNICEF no podía trabajar si no es con datos oficiales de los estados, aunque se consiguen las informaciones discrepantes de parte de los especialistas. Las familias lingüísticas que son transfronterizas, las peruanas nada más ahí. Jíbaro, una lengua que está en Ecuador y Perú. Tucano, que está en Colombia, Ecuador y Perú. Bora, que está en Colombia y Perú. Ticuna, que está en Colombia, Brasil y Perú. Pano, que está en Bolivia, Perú y Brasil. Aragua, que está en Brasil y en Perú. Záparo, que en Ecuador y Perú. Quechua, en los 5 países que hemos mencionado. Mitoto, en Colombia y en Perú. Arawak, más allá de varios países, Perú,
Colombia, Brasil, Bolivia y toda una serie de otros países, Tacana en Perú y en Bolivia. Esas son las familias que están en más de un país. Otro problema que se ve en el Atlas es la extinción de lenguas, que es una consecuencia de las globalizaciones. Y ahí hay que tener en cuenta que han habido varias globalizaciones en el Perú. Esta que implementamos es la última, pero no la primera. En todos los casos hubo extinción de lenguas. Hay procesos interesantes que están ocurriendo en estos momentos con las lenguas y con los grupos étnicos. Procesos sociolingüísticos de reetnización o de etnogénesis. Lo que implica esto es las etnias existentes no son permanentes. Pueden disminuir, pero también pueden aumentar. Y en el Perú hay por lo menos un claro caso de un proceso muy evidente de etnogénesis, y es lo que llamamos shipibo, que es la suma de al menos 4 grupos étnicos diferentes: los shipibo, los cheteo, los guayapano y los cudí. Hasta hace poco se decía shipibo conibo, pero ahora ya no se dice shipibo conibo, se dice solamente shipibo, porque las otras identidades étnicas han terminado por fundirse en la gran identidad étnica que ahora se llama shipibo. Y este proceso está ocurriendo en toda América Latina. Lo sorprendente de América Latina al final es la cantidad, no es la cantidad de sus lenguas. Lo que distingue a América Latina es el alto número de familias lingüísticas de lenguas. No el número de lenguas, sino la gran cantidad de familias lingüísticas de lenguas. Lo que implica diversidad genética y tipológica de los idiomas. El Atlas considera no menos de 99 familias de lenguas en América Latina y el Caribe. La parte de América más diversa en familias lingüísticas es la que mira hacia el Pacífico. Varias de estas familias son de una sola lengua. Tienen una serie de implicancias. Una ocupación mucho más permanente por largo tiempo. Procesos sociales, políticos del tipo de la aparición de estados grandes que subsumen a otros grupos, el grupo más importante o mayor. Hay 522 pueblos indígenas en 21 países de América Latina registrados en el Atlas. Estos pueblos están distribuidos en 10 áreas geoculturales, como ya mencionamos. Hay 420 lenguas vigentes en uso. Hay 99 familias, como he mencionado, de lenguas. Hay 107 pueblos transfronterizos que existen más allá de las fronteras de los estados. Muchas lenguas en 2 países, como mencionamos, varias en 3, varias en 4 y el quechua en 7 lenguas. Y ahí termino. Y gracias. Bueno, de la profesora Ira, ¿qué podemos decir? Que fue una profesora que estuvo muy interesada en los diferentes campos de la lingüística. Ella como ella fue profesora de nosotros, no sé, de la mayoría de nosotros nos enseñó, bueno, a mí particularmente me enseñó lengua española, me enseñó latín. Ella también dictó las cátedras de fonética, de fonología, ¿no? En la Facultad de Letras. Fue directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, también conocido como el INDEL. Fue miembro del IPERU, el proyecto de diccionarios de peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua. Asimismo fue miembro de la Comisión de Lexicografía y Ortografía de la Academia Peruana de la Lengua. Se interesó por estudiar diferentes aspectos de la descripción del castellano, el inglés, el latín. Se dedicó también a la enseñanza de esas lenguas
y especialmente la difusión del latín, ¿no? Bueno, para empezar con el homenaje, quisiera presentar a los amigos y compañeros de la profesora Aida, quienes se encuentran aquí presentes. Está la profesora Marisa Ginocchio, que es magíster en lingüística, la profesora Narci Cuba, también es magíster en lingüística, y el compañero Gildo Valero, de la base 2008, ¿no? Ambos nos van a compartir un poquito de su experiencia, de su compartir, las vivencias que compartieron con la profesora, no solo desde el ámbito laboral, académico, sino también en lo social, en lo personal, ¿no? Adelante. Empezamos con la profesora Marisa Ginocchio. Sí, bueno, vamos a empezar este homenaje, ¿no? Más que todo estamos aquí homenajeando la Aida, como le he titulado, hacer hablar al personaje, ¿no? Y como, por favor, Fernanda, nosotros más que todo estamos acá. Aida fue participada primero, profesora mía, después una colega y una gran amiga. Entonces, esta entrevista que le realicé hace 2 años suscitó una serie de anécdotas, historias de vida de Aida. Ella, como les decíamos, falleció el año pasado, el 10 de noviembre, ¿no? Yo quisiera, ¿no?, que se vean los fragmentos que he seleccionado de una gran entrevista que pienso publicarla completa, porque así lo amerita. Ella, bueno, nació en Lima, ¿no? Se crió en Breña, que fue su barrio desde su infancia. Primero la primaria la pasó en un colegio muy pequeño, como ella me decía, ¿no?, en República de Oriente, y luego la secundaria pasó a un gran colegio que se sentía muy feliz en la secundaria, en la Hermosa de Santa María también de Breña, y luego sus estudios universitarios acá en San Marcos, ¿no? Lo he titulado este homenaje a Aida, Pasión por la enseñanza, ¿no? Una primera experiencia que tiene Aida en la primaria, ella me relataba, de injusticia en la vida cotidiana, fue lo que vamos a leer a continuación. Un suceso que recuerdo, pero con un dolor grande, bueno, no con un dolor grande ahora, pero que me persiguió mucho tiempo, fue que se cometiera lo que para mí era una injusticia terrible en primaria. Había una chica, la profesora de costura. Era una profesora que había llevado su gran mantel para que ciertas alumnas a la hora de la clase lo bordaran. Cuando tocaba la clase, ella lo desplegaba y las 2 otras chicas que la ayudaban se ponían a bordar. Resulta que para la nota final, la profesora dijo muy solemnemente: la fulanita, no me acuerdo ahora cuál era el nombre de la otra chica, ha trabajado de una manera tan buena, una maravilla, y tiene unas manos hermosas. La chica no bordaba bien, pero la profesora ponderaba sus manos. Sobre mí, sin embargo, la profesora le dijo a la directora: Aida no, pues. Aida ha incumplido siempre, nunca hace sus tareas de bordado ni de tejido. Entonces a mí me parece que lo más correcto sería lo siguiente: a la fulanita que tiene 17, creo que le debemos poner 19 en la libreta como nota final. Pero a Aida, como no ha cumplido, le vamos a quitar 2 puntos. Entonces yo tuve 15 y la otra chica 19. Probablemente estaba bien, pero cómo dolía eso. Creo que todo el verano lo recordé. Nunca lloré realmente, pero me daba un dolor tan grande. Y ella sigue con algunas otras experiencias de su vida cotidiana de injusticia que experimentó muy tempranamente y se preguntaba cómo en un colegio nacional podía haber esa discriminación. Y desde aquí podemos ver que la enseñanza, digamos, estaba encaminada a socializar a la mujer a determinados roles de bordado, de tejido, que Aida detestaba ya tempranamente. Bueno, terminando con lo que ella también mencionaba en primaria, era también que se sacaba muy buenas notas también, pero la profesora ya desde esa época, ella manifestó su vocación de ser profesora. Dijo: voy a ser profesora. A veces, como no le gustaba, ella se consideraba una persona
muy desordenada. Por ejemplo, tenía que entregar, la profesora le pedía los cuadernos con dibujitos, figuritas que ella detestaba. Cuando la profesora le decía, hay que hacer una composición, ella se esmeraba bastante en hacerla con todos los puntos de puntuación y de admiración, y se lo enseñaba a la profesora. La profesora no le creía que lo había hecho allí, en ese momento, y le ponía 0,05 y de esas notas no pasaba. Entonces ella me manifestaba, no expresaba que la educación primaria había sido muy triste para ella, ¿no? Por esas injusticias, y por eso fue también un rasgo de su personalidad que nosotros hemos conocido a lo largo de todos estos años, que siempre han combatido las injusticias, ¿no? De todo orden. La vida en San Marcos. Esa es la etapa de Aida, la más maravillosa que ella ha pasado, que ha podido disfrutar y ser libre. Se sentía ella feliz, maravillada, ¿no? Leamos un fragmento de esta entrevista. No creo que haya cosas tan diferentes, pero tuve algunos profesores excelentes, ¿no? Empezaba ella a recordar debido a las preguntas que le hacía, ¿no? Muy especiales. Por ejemplo, educación me enseñó Barrantes, o sea, Emilio Barrantes, que era un gran educador de esa época, ¿no? Y quién sabe si lo que él decía eran cosas que nosotros que hemos conocido a Aida, ¿no? Ese cuidado tan esmerado en el uso del lenguaje. También me decía que en primaria había tenido los cursos que siempre le gustaron había sido el lenguaje y también el inglés, ¿no? Y se había preocupado de pronunciarlo bien. Y de ahí venimos, sabemos, ¿no? Que ese ha sido el prototipo a seguir por ella. Luego, la vocación de enseñar, ¿no? Algo que ya les estaba adelantando también. Algo que me gustaba contar a veces es que simplemente lo decidí. Un día se me ocurrió, voy a ser profesora. Era cuando estaba en tercer año de primaria. Entonces, desde ese momento, todos los sábados reunía a algunos niños del barrio, 3 o 4 máximo, sobre todo aquellos que siempre jugaban con nosotros, y les enseñaba a escribir. Si no sabían escribir algunas letras, en ese momento les enseñaba a los más chiquitos. Pero algo que hacía también, yo tenía una caña y usaba la caña. Casi nunca les pegaba, pero la usaba para que se asusten y no se fueran, ¿no? Yo quería que estén sentados haciendo su tarea, ¿no? También otra de las características también de Aida, ¿no? Me gustaba hacerlo, sentía que tenía que hacerlo. Si me enteraba que una señora, una vecina tenía problemas con su hija porque no entendía alguna cosa, yo iba a ayudarla. A pesar que no tenía ninguna obligación, me nacía ayudar. Esa es la pura verdad, ¿no? Eso es lo que a ella siempre le preocupó en todo momento, que todos entendieran y no se molestaba, ella no se cansaba de repetir y repetir hasta que todos entendieran, ¿no? No pienso mucho en un profesor como que forma al otro, ¿no? Esas son importantes, la forma de pensar de Aida, ¿no? Sobre lo que debe ser un buen profesor. Si de ahí sale algo, si con su ejemplo puede la otra persona, parece que lo principal es que pueda transmitir lo que sabe, que es lo que a veces yo hago. Trato de que alguien aprenda algo, y si no lo aprendo me indigna, y es la verdad porque ya la hemos gozado. Ella decía, ¿no?, que siempre había que hablarle al alumno en un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades, ¿no? El profesor al alumno, ¿no? Siempre nos decía, ¿no? Tiene, por ejemplo, ahora último, ¿no? Mi tesis, que también el año pasado se la di para leer, también le encantaron. Ella lo primero que hizo fue ir antes del marco teórico, de ver los ejemplos, y me dijo, me encantan los ejemplos, están muy bonitos, siempre donde se podía expresar la teoría, ¿no? En la práctica. Bueno, yo soy bien habladora, me gustaba repetir las cosas, pero también me interesa que los alumnos participen. Especialmente cuando se trata de cosas que dependen del razonamiento o de la intuición. En esos casos yo no digo nada, más bien prefiero que los alumnos descubran las cosas, que ellos les gusta, que infieran. No me gusta que me distraigan mucho, es decir, que se pongan a conversar por su cuenta, porque en realidad conmigo tienen toda la libertad del mundo. Es que era realmente increíble.
acá en estas aulas, ¿no es cierto?, del integrado de letras, un salón lleno, cómo se entregaba Aida hasta el último momento, ¿no? Con todo el esfuerzo, terminaba ya sin voz, pero ahí estaba ella, dejando todo con esa vocación que la acompañó desde primaria, el espíritu iconoclasta, porque siempre ha sido libre, ella, un espíritu libre, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, no le gustaban las labores, ¿no es cierto?, de que tenía que bordar, de tejido, ella no, o sea, por ejemplo, me decía, ¿por qué tenía que estudiar cursos que no le gustaban, ¿no? Por ejemplo, me decía ya en la universidad, por ejemplo, psicología, ¿no? Y tanto no era de repente porque me decía, ¿no? A veces profesores que en realidad iban y repetían, ¿no es cierto?, lo que ella podía encontrar en el libro. Entonces, generalmente ella sentía que perdía el tiempo y podía aprovecharlo de mejor manera, ¿no? Ya en esa época ella había pasado del colegio de primaria, uno pequeño, República Oriental, allá a la gran unidad escolar, que su padre siempre la hacía pasear por Breña y le decía, luego la secundaria vas a estar en esta gran unidad, Rosa de Santa María, ¿no? Y ella feliz entró a la secundaria y ahí también le fue cambiando su vida. Ahí tenían una gran biblioteca, entonces ella pasaba sus días ahí, le encantaba leer, y cuando no le gustaban esas tareas domésticas de labores, se iba a leer, ¿no? Pero no era en algunas ocasiones comprendida, ¿no? Como alguna vez te contaba que fue también castigada por la encontraron y no en la biblioteca leyendo y no en un aula, en el salón de clase, ¿no? En cierta forma creo que me aguantaba en el colegio, ¿no? Porque yo era medio desordenada. Algo que nadie supo nunca es que algunas veces faltaba al colegio, especialmente en cuarto y en quinto de media. Faltaba al colegio y me iba a veces a la playa, a la punta, tomando solita un tranvía. Bueno, ustedes jóvenes no han visto los tranvías, ¿no? Pero antes circulaban por Lima los tranvías. En esa época había tranvías. La razón por la que lo hacía era que tenía clases de costura, ¿no? O porque tenía clases de educación física y ella pues, no le gustaba. En realidad ella fue hasta el último momento directora del INVEL, del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, que estaba acá en el pasadizo de la Facultad de Letras, la oficina, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Porque ella les estaba contando a ustedes, ¿no es cierto?, que le gustaba que siempre los alumnos comprendieran todo, ¿no es cierto?, hasta el último momento. Entonces, terminaba la clase, pues los alumnos estaban detrás de ella y bueno, iban a la oficina de ella, al INVEL. Siempre el INVEL fue no un cierrapuertas, ¿no?, sino todo lo contrario, ¿no? Siempre las puertas abiertas a todos, a los alumnos, a las alumnas. En ese contexto estaba refiriéndose a Aida cuando dice, en realidad la oficina está abierta y entra cualquiera, estoy atendiendo a todo el mundo siempre estoy hablando. Pero eso sí, la verdad, ella nunca guardaba muy bien los secretos, la verdad, nunca, y se los ha llevado a la tumba, es cierto, nunca cometió ninguna infidencia. Y tengo un caso, ha sido un alumno que en el fondo era brillante, era muy bueno, pero como andaba así, tampoco las chicas no se le acercaban, andaba siempre solitario. Ahora me encanta verlo como las chicas están a su lado, pidiendo que les explique algo, por ejemplo. Y de verdad ella gozaba con eso, se ponía feliz, era muy vital, muy alegre. Pero yo he tratado de acercarme a esa persona por curiosidad, no sé, por ternura, también porque eso de todas maneras tenemos las mujeres, ¿no? Bueno, ahí le salió algo de lo que yo estaba haciendo la entrevista con ese enfoque de género, ¿no? Con esa socialización que se da entre los roles de la mujer que se dice, ¿no? Que es una construcción social lo del género, ¿no? Que las mujeres tenemos eso de ternura. Bueno, la juventud para Aida Mendoza, ¿qué es lo que significaba para la juventud, o sea, actual de los estudiantes? Ahora, bueno, en todos los sentidos, pero la gran mayoría desinteresada. ¿Qué es lo que ella expresaba? Desinteresados por todo, no les interesa nada. Además no saben nada. Si uno les pregunta ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa con Valencia Mejía y algún otro crimen por ahí? Seguramente lo saben. Pero si les preguntas algo de la actualidad mundial, ni mundial, la actualidad nacional, no la saben. No saben, es la verdad, ¿no? O sea, eso le dolía bastante a Aida, porque es una persona que todo el tiempo estaba
con los periódicos leyendo a cualquier hora, uno la llamaba, ¿no es cierto?, a cualquier hora, en realidad a la medianoche, y decía, no me voy a acostar porque todavía tengo que leer tal cosa, el periódico que no lo he leído, en fin, informada de todo, y eso la irritaba, la indignaba mucho, bastante, que ahora los estudiantes no tuvieran esa cultura general, no solamente se preocuparan de su especialidad, sino toda la cultura, que seguramente lo va a desarrollar también ahí del aspecto también artístico. Era una cinéfila también empedernida, ¿no? Bueno, eso he dejado nada más que hable el personaje Aida en esta entrevista, y lo que Aida también me dijo, que cómo osaba cuando ella ganó, porque ella ocupó el primer puesto de la secundaria, ¿no es cierto?, de su colegio Rosa de Santa María, que se sentía tan feliz con que la aplaudieran y que le dieran vivas por ella. Y entonces eso vamos a hacer luego, de aplaudirla a Aida, que se ha expresado, a ese personaje, porque es todo un personaje, Aida. Bueno, eso es. Compañero Gildo Valero, que también nos va a compartir sus experiencias con la profesora Aida Mendoza, ya que él colaboró con la Comisión de Diccionarios de Peruanismo y Perú. Bueno, hace poquito me pidieron qué había hecho yo por la vida, ¿no?, para presentarme. No he hecho nada en realidad. El mayor crédito que creo yo que puedo tener, y siempre lo digo, y creo que nunca me he cansado de hacerlo, es decir que colaboré con Aida Mendoza, ¿no?, que para mí es mi maestra. Bueno, voy a contar una serie de cosas, cómo nos conocimos, qué hice. Lo más curioso, creo yo, ¿no?, cómo se pudo formar una relación tan estrecha entre los dos, entre ella y yo, conociéndonos un poco. Lo único tal vez que puedo lamentar en esta relación es haberla conocido tan poquito tiempo. Puede ser que siento envidia de los demás, la profesora Marisa, bueno, la profesora Marisa es su prima, entonces la conocí toda la vida. Yo solo la conocí 2 años, y 2 años fueron suficientes para que hiciera que en mí creciera un cariño tan grande que la siguiera a donde ella fuera, sin importar nada. Incluso puede decirse, llegar al extremo de dejar a mi familia. De lunes a sábado yo estudiaba y no estaba en mi casa, como es obvio. Y los domingos iba a la casa de ella, aunque muchos podían decir, no, tienes que estar con tu familia. Para mí no era ningún pesar porque yo estaba con ella, y eso me agradaba bastante. Bueno, son fotos, ni siquiera salgo yo. Está cogida en internet, tengo pocas fotos de ella en realidad, porque tal vez eso, ¿no?, que pensé que la iba a tener por mucho tiempo, sin embargo se fue tan pronto, entonces no la capturé mucho. Bueno, yo la conocí curiosamente en una toma. Es algo bien curioso. Sucede que ese día tomaban la facultad de letras, entonces yo llegaba y, como es lógico, nadie sabe que van a tomar la facultad, y veo a la profesora Aida agarrada a las rejas como si estuviera encarcelada desde afuera, porque no la dejaban entrar. Entonces yo veo y digo, ¿qué sucede? No han tomado la facultad. Bueno, y la profesora me dice, no, pero yo tengo que sacar unos libros. Bueno, nos conocíamos así de vista nomás porque ni siquiera me había enseñado nada hasta entonces. Y yo les digo a los chicos de adentro, déjenla pasar, solo quiero hacer, no, es un cierre puertas, no puede entrar, solo alumnos, que ella es profesora, bueno, el discurso, ¿no? No la dejaron entrar. Y yo le digo, pero profesora, vaya a su casa. No, porque mi esposo va a venir, tiene que venir a recogerme. Sucede que, como ya todos sabrán, pues ella dejaba su carrito rojo estacionado acá en el estacionamiento, y no se iba hasta que llegara su esposo, porque era una persona muy bella también, que siempre estaba esperándola. Y le digo, pero llámale el celular. No, él no tiene celular, tengo que esperarla, y hoy día va a venir a las 8 de la noche. Eran las 10 de la mañana y tenía que esperar hasta las 8 de la noche. Entonces yo me sentí mal, por ejemplo. Bueno, yo puedo ir al comedor, me voy a encontrar con la señora Pérez, estaba sola. Entonces, bueno, me quedé conversando con ella y empezamos a hablar. Ese día nos conocimos. Primero nos sentamos en el murito de Economía y Administración, después nos fuimos a un cafetín y empezamos a hablar de muchas cosas. Y me empezó a hablar pues, de su época universitaria. También le gustaba el tinto nada más, no podía tomar por su de ver.
Y me empecé, ahí fue que me empezó a gustar de sobremanera el latín, porque yo creí que el latín estaba solamente relacionado con las lenguas románicas, ¿no? Pero ella en ese preciso momento estaba preparando un estudio de latín aplicado al inglés, sobre morfemas de latín que se aplican mucho en el inglés, y me empecé a enseñar. En ese momento no me conocía, y me empecé a enseñar. Bueno, esa fue nuestra primera relación. En ese momento ella le habría caído bien, supongo, ¿no? Y me dijo, ¿no quieres colaborar? Necesitamos un chico que nos ayude, que vamos a hacer un evento. Y yo, bueno, puede ser, ¿no? Ah, pero ten cuidado, que no te van a pagar nada por si acaso. Y es cierto lo que dice la profesora Marisa, siempre metía miedo, pero no era de mala, es que era muy bromista, y eso me agradó mucho más. Ya no importa, pero hay que cargar cajas, es muy pesado. Bueno, que sea. Y bueno, así empezó. Entonces fue ese primer día, después me presentó con la persona con la que íbamos a trabajar, y ahí empezamos a hacer la relación más fluida. Después, mucho después, ella me dictó latín en vacaciones, porque iba en vacaciones, y vi en el aula su estilo de enseñar. Uno ve a un profesor en general y siempre espera a una persona parca, como lo tradicional, ¿no? Como ella también sufrió con sus profesores, ¿no? ¿Qué tanto eso de bordado? Bueno, a mí me gusta, ¿no? Me parece bonito, pero a ella no le gustaba. Pero uno espera que un profesor es una persona parca totalmente, por muy horizontal, y si es una persona mayor, mucho más, ¿no? Siente más lejano. Pero uno entraba a la clase de la profesora Ida y era una fiesta. Principalmente, bueno, para los que me conocen saben que soy muy burlón, no lo hago de mala gana, soy así. Y la profesora era un poco así, y en clases ella hacía un poco eso, y a mí me agradaba. Algunos me decían, no, ¿cómo va a hacer eso? Y yo, está bien, porque rompe el hielo, o sea, te dice, ¿sabes qué? Ven, somos iguales, podemos aprender juntos. No te dice, ¿sabes qué? Yo soy el profesor y me respetas, te quedas callado toda la clase. No, es una relación distinta, ella era muy amical. Y bueno, pues empezamos a ir al inglés, porque el inglés era la casa, ¿no? Después, bueno, ella habrá visto mi trabajo y me dijo junto con el profesor, sí, tú me vas a ayudar en el proyecto, el diccionario. Y yo, no, diccionario, que no sabía. Sí, tú me vas a ayudar. Y yo, ya, sí, lo voy a ayudar. Y bueno, y así pasó un mes, 2 meses, y no me llamaba. Bueno, yo pensé que lo había olvidado. Me dijo, ya, el domingo vienes a mi casa. Ya, pero no, yo vivo en Canto Grande, yo vivo lejísimo, yo vivo en Caraballo. Bueno, llegué. Y bueno, yo estaba colaborando en un diccionario y empezamos en eso. En el Perú, exactamente. Entonces, cada domingo ella iba a su casa, como les digo. De lunes a viernes, de lunes a sábado en la universidad, los domingos en la casa de la profesora, el lugar de mi casa, y jamás me pesó. Les digo que ir a la casa de la profesora, decir que uno iba a trabajar era mentira para mí. Era ir a comer y hablar. Llegaba a la casa de la profesora plan de 10 de la mañana y después de media, 1 hora de trabajo nos invitaba a jugo. Decía, bueno, hora del juguito. Ella misma lo preparaba, era muy linda y me preguntaba cómo me gustaba, cómo le quería, y lo hacía. Incluso a la hora del almuerzo, ella me permitía, algo que mi mamá jamás haría, por ejemplo, dejaba que separara los tomates de la lechuga, porque yo detesto el tomate. Y ella, sí, pero me hubieras dicho, ya la próxima preparo sin tomate. Era muy consentidora, me quería mucho. Entonces, como les digo, era yo estaba en la computadora y ella tenía otro cuarto a corregir, porque todo el tiempo andaba corrigiendo con su lapicero rojo, nunca le faltaba el lapicero rojo. Y llegaba y decía, esto está mal, y nos poníamos a hablar de alguna otra cosa, de sus tiempos de la universidad, de qué estaba haciendo, etc. Y en realidad era disfrutar estar en su casa. Llegaba a las 7 de la noche y seguía dormida, fíjense. Llegaba a las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche porque yo decía, no, es una explotadora. No, era bien agradable. Incluso yo quería quedarme más tiempo, el impedimento era su esposo. Porque el Pedrito decía, ahí de allá, mira esos chicos, y es tarde, quiero salir de su casa, es muy noche. De hecho, de su casa a mi casa son 2 horas de camino. Era bastante lejos. Pero bueno, eso no me importaba poco nada, porque era muy agradable estar con ella. Jugamos con los perros. Incluso tenía 2 perritos, el Lulu y el Tigre.
que le tenían miedo además. El miedo no era solo para los alumnos, a los perros también les metían miedo. Yo recuerdo que estábamos en la cocina comiendo y Pibe se acerca, empieza a acercarse y la profesora me dice, mira, Pibe me tiene miedo. Y lo empezó a mirar fijamente y fue la primera vez que yo vi un perro caminando para atrás. Literalmente el perro empezó a reconocer sus pasos porque la vio y se fue. Por ejemplo, también odiaba las palomas, las detestaba, sí, a morir. Lo increíble era que su jardín era, no sé, un millón de palomas, tenía alrededor de un centenar de palomas, si no es que más. Y nunca faltaba alguna que se atrevía a entrar a la cocina, pues, y armaba un escándalo terrible. Y siempre de fantasía, ¿no? Me decía, tú me tienes que ayudar a matar a las palomas, sí, no quieres llevarte palomas, toma, llévatelas. Y cuando sabía que una paloma estaba empollando, agarraba una escoba y hacía como si fuera a reventar los huevos, porque las detestaba así, las odiaba, porque decía que traía muchas enfermedades, cosa que es verdad. Y yo recuerdo que una vez en Navidad yo le dije, pero profesora, estamos en Navidad, no mate las palomas, estamos en Navidad. Al contrario, me dice, en Navidad se acrecenta mi espíritu palombicida. Era muy graciosa, en clase y en su casa. Entonces, pues esta relación con ella pues, era muy cercana. Algunos me dijeron, dos personas me dijeron convencidos, y ella también, tú eres el hijo de ella, ¿no? Y la profesora, sí, es mi hijo. Oh, pero yo pensé que tu hijo era mayor, que no sé cuándo. No, sí, es que tenía otro hijo, no sé qué. Como dice la profesora Marisa, que era desordenada, totalmente, era un caos, pero en todos lados había libros. Había libros en la biblioteca, había libros en la mesa, había libros en el sillón, en todos lados donde vieran había libros. Y también, ¿verdad?, se pasen por la lectura. Ella podía pasar, cosa que yo le reprochaba mucho porque se iba a dormir a las 2, 3 de la mañana por corregir. Siempre andaba corrigiendo, nunca dejaba de corregir. Yo le decía, daña. Y miren eso, que les van a mostrar cuánto le gustaba leer. Se quedaba hasta las 2 de la mañana leyendo y antes de dormir debía leer una novela. Tenía una novela, ella jamás iba a dormir si no leía un fragmento de su novela. Entonces, o sea, después del trabajo, hasta las 2 de la mañana, ella se sentaba a su cama a leer. Y no dormía si no leía. Para despertarse de nuevo a las 6 de la mañana, a leer un poquito, porque también empezaba el día, y hacer sus cosas. Digamos, leí muchos periódicos también, y siempre estaba entrada de las películas y también me animaba porque él no supiera, siempre era muy comprometida con lo que ella creía. Bueno, otra cosa es el tener miedo, no sé qué, pero no, a pesar de los profesores malos. Me acuerdo que una vez estábamos con Lady y a Lady se le apagó la computadora y se perdió el trabajo. Entonces llegó la profesora, fue mi culpa en realidad, porque yo moví el cable, bueno, se perdió el trabajo. Y la profesora le dijo, no, tienes que hacer el trabajo, si no, no te voy a dar de comer. Evidentemente era mentira, pero Lady se asustó mucho. Yo le dije, pero es una broma, no, yo lo voy a hacer. Bueno, logró hacerlo. Pero sí esto, después, un alumno tuvo dificultades y no, ¿cómo vas a jalar? No vas a jalar, eso lo estoy haciendo sufrir un poco. ¿Para qué? Para que se esmeren más. Eso le importaba a ella, es verdad, le importaba mucho que aprendan. Uno podía llegar al INVEL y preguntarle sobre el curso y ella siempre iba a tener tiempo, porque andaba en el INVEL todo el tiempo, esta era como su casa. Increíblemente pues, ¿no? Podía irse a la hora que ella quisiera, pero se quedaba acá hasta las 8 de la noche, 6, 8 de la noche. Ningún problema, su esposo me esperaba afuera, muy paciente. Era una vida muy, muy rica que yo envidiaba, porque era en paz, era verla como le gustaba. Bueno, llegó una enfermedad, no, sí, fue pesado, pero tampoco perdió la alegría, siempre era muy optimista, ¿no? La profesora Ida era una muy buena persona y en San Marcos, yo siempre quise estudiar en San Marcos, pero creo que esa fue la persona por la que yo debía ingresar a esa universidad para conocerla, a ella. Lamentablemente no la voy a tener más, pero siempre está, son muchas personas, la profesora Merce, la profesora Marisa, la niña Javier, a la profesora Ida también la conocí por ella, mucha gente conoció por la profesora Ida. Me hizo conocer mucha gente, a la que estimo mucho.
Y la mayoría de ellos no ha sido mi profesor. La profesora me dice, la profesora me dice no soy mi profesor para nada. Entonces por ellos, porque eso sí, que nos sintamos en familia. Solo eso. Continuando con el homenaje, seguirá la profesora Cuba, quien es actual directora del INDE. Lo que les voy a mostrar es algunas remembranzas sobre la vida de Aida. Aida realizó sus estudios de primaria en una escuela pública, como ha dicho la profesora Marisa, y los de secundaria en el Colegio Rosa de Santa María. En 1960 ingresó a la Universidad de San Marcos a la Facultad de Educación, a la especialidad de Lengua y Literatura. Estudió 3 años y obtuvo una beca para Estados Unidos. Se fue a Don Julio a realizar un bachillerato en Lengua y Literatura. Regresó a los 2 años, continuó un año más y nuevamente obtuvo una beca para ir a Colombia a estudiar Lingüística y Dialectología Hispánica por un año en el Instituto Caro y Cuervo. A su regreso concluyó sus estudios finalmente de bachillerato y en 1969 ingresó al Instituto Nacional de Arte Dramático. Allí estudió escenografía. Le gustaba, desde muy chica, le gustaba la pintura, el dibujo. En escenografía tuvo estos cursos de pintura, dibujo, perspectiva, historia del arte, historia del traje. Andaba feliz en esta carrera. En el 72 obtuvo recién su título de profesora de segunda enseñanza, era de profesora de secundaria. Y paralelamente a los estudios de escenografía en el Instituto de Arte Dramático, ella ingresó a la universidad a trabajar acá a San Marcos. Y como profesora de lingüística, en el año 1975 nuevamente obtuvo una beca para ir a Canadá, donde hizo una maestría en lingüística aplicada en la Universidad de Ottawa. Aida era una persona muy alegre, optimista, perseverante. Su trabajo era un deleite, era un jolgorio, todo lo hacía de manera muy alegre, muy contenta para todo lo que ejecutaba. Todo su trabajo, su vida académica la plasmaba en publicaciones, ha escrito artículos, ha escrito libros, muchos artículos, muchos libros, muchos temas son inéditos, pero más que nada estos trabajos han girado sobre el castellano peruano, el inglés y el latín, ¿no? Por un lado, en estos trabajos ha examinado aspectos gramaticales, destacando dentro de los trabajos gramaticales la fonética, y por otro lado ha desarrollado prolíficamente el tema de la lectura. Le apasionaba la lectura, como ya lo ha dicho Gilda. Disfrutaba ella descomponiendo el lenguaje en los sonidos. Se daba cuenta que la gente, por ejemplo, no escuchaba el acento. Entonces se dedicó a escribir sobre el acento, la entonación, a comparar. Y eso le deleitaba también, lo presentaba en diferentes eventos, en ponencias. Hizo muchos trabajos sobre fonética, variación sintáctica, variación fonética regional del país. Distinguía, tenía un oído para darse cuenta de qué lugar, de qué lado era la persona, si era del sur, del norte, si era un piurano, si era un huancaíno, etc. Bueno, pues también llegó a consolidar algunos libros importantes que son muy requeridos, por ejemplo su manual de fonética en esta área. En realidad ella empezó a hacer sus trabajos
en base a dos soportes, a dos pivotes, los aspectos gramaticales y la lectura. E iba enlazando de un lado y de otro, tanto en castellano como en inglés e incluso en latín. Hacía fonética del inglés, fonética del latín no hizo fonética, pero hacía lectura, ¿no? Cómo enseñar a leer en latín, cómo podía hacerse la lectura en inglés. En inglés ella ha publicado un libro muy importante sobre comprensión lectora, que es para la preparación de alumnos que quisieran dar el examen de suficiencia de idiomas. Como ella era por mucho tiempo, era un miembro del equipo de examen de suficiencia, se daba cuenta que un aspecto importante era la falta de temas de contenido cognitivo. Creía que las personas entienden mejor cuando entienden el tema. Entonces, en ese libro ella, que lo ha trabajado con mucho cuidado, ella ha puesto temas pertinentes cognitivamente, temas que son de conocimiento latinoamericano, no son tan ajenos. Entonces, es un libro recomendable, incluso está en el norteamericano, en la biblioteca del norteamericano. En lectura han destacado sus libros Leer es un placer, Nadie nace leyendo, y bueno, pues de comprensión de lectura en inglés. También tiene varios trabajos en latín y textos en inglés. El tema de ortografía lo ha plasmado más en cursos y talleres en proyección social. Ahora sí quiero relatarles algo más familiar que tiene que ver con la vida de ella. Aida está en el colegio Rosa de Santa María. No es muy clara esta foto, pero ella se encuentra junto a la persona que está en medio, que es la profesora, su profesora, en la parte derecha. En este colegio ella disfrutó mucho mejor que en primaria, como ya lo ha dicho la profesora Marisa Pinocchio. Tenía la biblioteca, también tenía un taller, un salón especial donde se pintaba y donde se dibujaba. Ella se escapaba muchas veces ahí, estaba entretenidísima en ese taller pintando, dibujando. Y bueno, pues se sustraía de sus clases muchas veces, ¿no? O también, ella era una persona feliz, muy contenta, entusiasta, muy alegre. Aprendió a disfrutar de diferentes maneras y no solamente se escapaba a ese salón del colegio, ya cuando estuvo terminando los últimos años se escapaba al cine varias veces, ¿no? Ella ha visto muchas películas que mucha gente no ha visto, ¿no? Personas de esa época. Bueno, esa es una foto de cuando ella empezó a estudiar en la universidad. Siempre fue gordita, alegre, entusiasta, pues, ¿no? Muy cariñosa, demasiado cariñosa, contagiante. Está en el Caro y Cuervo, en Colombia, llevando un curso de yoga. Era gordita, pero hacía el esfuerzo, ¿no? de hacer esta práctica de yoga. Está intentando hacer algunos mudras, se balancea y bueno, la foto no es muy clara también, ¿no? Ella nunca se desligó del tema de teatro. Esta es una foto donde ella está representando el canto de la cigarra del escritor cubano Jorge Cardoso. Está justamente en la parte derecha. Bueno, la foto más representativa no ha salido, ¿no? Donde ella está al centro, es la señora Hormiga. Más tarde constituyeron un teatro particular, el Teatro El Molino, con su hermana y otras personas. Y acá está también representando una canción de Gato Ronco. Entonces, el teatro también era una afición paralela que ella constantemente lo aplicaba, lo buscaba. Estaba invitando a la gente a ver tales obras, siempre al día con el teatro, no dejaba el teatro ni el cine. Pero después, bueno, pues llegó el tiempo en que en la vida teatral, en ese ambiente, conoció a una persona que le gustó mucho, su esposo, ¿no?
y después tiene su matrimonio. No es muy clara, pero está muy contenta. Fue un matrimonio muy simple. Aida fue una persona muy sencilla y no hizo pompa en su matrimonio, sin embargo fue bonito, estuvo muy contenta, como se le ve. Aparte de esto, a Aida en la vida académica le gustaba hacer trabajo de campo, y a los trabajos de campo llevaba a los alumnos. Está entrevistando a un carabino. Se entusiasmaba mucho con los informantes, a veces tenía sus direcciones, volvía, se encontraba con la gente, hacía mucha amistad inmediata, era muy amiguera. Y, como le decía, ese trabajo de campo llevaba a los alumnos. Está haciendo un trabajo de campo en Cabana. Y acá ha llevado a otra alumna, en realidad llevaba 3, pero en la foto aparece una sola. También está haciendo, en la siguiente vista, hace una entrevista, ofrece un pequeño taller a los niños de una escuela de primaria. Está con los niños. Los niños en Cabana, porque yo también he ido una vez con ella, he ido 3 veces para trabajar con ellos, la seguían como si ella fuera flautista de Hamelin, ¿no? Por las calles. Profesora, decía, acá tengo mi libro, porque ella a veces les llevaba regalitos, ¿no? Libritos pequeños o recuerditos, pero que fueran de lectura. Y la andaban siguiendo, y me llamaba la atención que ella era una persona nueva, no era del lugar, y sin embargo los niños la estaban siguiendo. Siempre le ha gustado estar en contacto con los alumnos. Estas reuniones con los alumnos generalmente son muy agradables para ella y para los alumnos, y sobre todo porque terminan en pequeñas comilonas, bocaditos, eso es lo que le agradaba con ellos, ¿no? Aida acostumbraba no solamente a llevar a los alumnos, o a motivar a los alumnos para que asistieran fueran a los trabajos de campo o hicieran investigación en el terreno, sino también invitaba, insinuaba a los chicos para que fueran a los congresos internacionales. En la siguiente vista, ella está en un congreso de lectura y escritura en Chile, y la siguiente aparece con uno de los alumnos, pero fueron 3 alumnos a Chile. Y cuando fue a Argentina, en la siguiente vista, también llevó a 3 diferentes alumnos. Ella aparece como una alumna nada más. Pero, como les digo, a ella siempre dejaba una huella, dejaba una impronta donde se encontraba, en cualquier rincón. Cualquier rincón lo decoraba con elementos artísticos. La cafetería, la oficina, donde fuera estaba mirando qué colocar, qué foto, qué cuadro. Y por eso que los de la cafetería, cuando ella falleció, le extrañaron, porque dejó muchos afiches pegados ahí. Y acá tenemos una escena donde uno de los alumnos, que ahora ya es profesor, no muchos lo conocen, está decorando un biombo. También tenía esa facilidad de armar cualquier evento o hacer cualquier acontecimiento, lo convertía en un jolgorio. Y entonces, en esta oportunidad, se estaba rumoreando que iba a desaparecer el bosquecito. Entonces ella dijo, no, hay que convocar a todo el mundo, ¿cómo es posible? Vamos a llamar a la gente con los títeres. Entonces mandó a hacer un biombo y pidió a varios alumnos, no solamente a este que está decorando, pidió a varios que ayudaran a decorar el biombo. La gente está alrededor, no se ve la foto, hay otras fotos donde la gente curiosa, todo el mundo está allí, y ella aprovecha la oportunidad a través de los títeres para hablarles de la defensa que debemos hacer del bosquecito.
ella disfruta de muchas cosas. Le gustaba también la fotografía. Miren, ella tenía una máquina bien simple, quizá parecía una de juguete incluso. No se preocupaba por tener una máquina profesional, pero sí a ella le gustaba mucho capturar las imágenes, coger algunas escenas, a veces no muy discretas para alumnos, ¿no? Pero eso le encantaba, ¿no? Tiene muchas fotos. Aparte de eso, otra característica que tenía Aida, la siguiente vista, es la comida. Acá está en Cartagena, donde fuera, ella se preocupaba por la comida, disfrutaba con eso, ¿no? En la siguiente vista se ve una escena medio graciosa, ¿no? Está en Caral, destapando la olla de un informante. Ella siempre se hacía amiga de las personas muy rápidamente, ¿no? Y le daba mucha confianza. Y en la siguiente vista también es de comida. Como les digo, ella veía cualquier situación y la convertía en un momento de celebración. Acá están brindando por algo. Era un cumpleaños, era una graduación, la presentación de un artículo, una revista, cualquier cosa era pretexto para hacer una pequeña fiesta, un brindis, una comilona, un bocadito. Otra cosa que le gustaba era la poesía, la lectura, pues como se ha dicho, pero particularmente le gustaba la poesía, disfrutaba tanto y también le gustaba la vida de los poetas. Ella se ve que fue a Chile y trató de ubicar la casa de Pablo Neruda. Ahí está, ¿no? Feliz porque ya llegó a la casa de Pablo Neruda. Y finalmente, bueno, tengo otra vista en la que ella está bailando con un poeta, ¿no? Washington Delgado, que le tomó la delantera. Bueno, y si uno lee sus libros y ve fotos, se puede acordar mucho, ¿no? Y creo que así no la vamos a poder olvidar ahí. Y con la última, ¿no? Y con eso ya termino. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Melissa, a la profesora Mercy, al compañero Gildo por su participación. Yo soy Carmen, hermana de Aida. Es cierto, a mí me ha removido muchos recuerdos. Aida se llevó un poco parte de nuestras vidas, pero nos ha dejado todos estos recuerdos. Yo fui una de las compañeras de travesuras en relación con el teatro, títeres, teatro para niños que hicimos por muchos años también. Es cierto, yo extraño, pero también esto vivifica. Recuerdo cosas tan alegres, tan divertidas. Entonces, eso quisiéramos, ¿no? A las personas que fueron muy queridas, seguir recordando su obra. No pasaron por este mundo en vano. Y yo también me considero un poco alumna de ella. Es cierto, era un poquito mayor, pero cuántas cosas yo le consulté, en cuántas cosas ella me orientó. Fue mi única hermana. Gracias por todo, Gildo, Mary, Marisa. Gracias. Creo que no podemos irnos sin antes darle un caluroso aplauso a la profesora Aida Mendoza, ¿no? Siempre la recordamos.